Frontera Global. Bueno, y en nuestra sección de Zoom a la noticia queremos analizar, queremos explicarles finalmente cuáles son los reales alcances de las amenazas de Kim Jong-un, que ya les comentábamos, cuáles son sus motivaciones tras estos lanzamientos, qué reacciones podrían generarse por parte de Estados Unidos, por ejemplo, y qué rol también están cumpliendo o no los organismos internacionales como lo es Naciones Unidas, que han intentado fallidamente reducir este tipo de amenazas de Corea del Norte. Para hablar de todo ello nos acompaña acá en el estudio Alberto Rojas, quien es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sofía? Bueno, lo comentaba nuestra compañera Fernanda, el quinto disparo exitoso de un misil balístico intercontinental por parte del régimen de Kim Jong-un este 2023. Sin embargo, este es distinto, este es más poderoso. ¿Qué implicancias, qué reacciones crees tú que puede generar esto en la comunidad internacional? Efectivamente, este es el Hwasong-18, que es un misil intercontinental que, como se decía anteriormente, puede tener un alcance de hasta 15.000 kilómetros, poniendo a Estados Unidos y a otros actores internacionales dentro de su rango. Eso es muy grave porque en el fondo es una provocación, es una amenaza bastante poco velada a estos actores internacionales que constantemente han buscado desmantelar tanto el programa de misiles balísticos norcoreano como su programa de armas nucleares. En ese sentido, lo que Kim Jong-un está haciendo es ejercer presión fundamentalmente sobre Estados Unidos, de manera indirecta y directa. Indirectamente al amenazar a sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, y directamente al decir, tengo un misil capaz de llegar hasta Estados Unidos. El punto es que efectivamente Norcorea tiene misiles y tiene armas nucleares, pero Estados Unidos tiene un escudo antimisiles, que ya viene incluso de la época de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos estaría capacitado para interceptar eventualmente un misil con carga nuclear norcoreana. Tampoco se ve que Norcorea tenga tantos misiles como para saturar el sistema de escudo antimisiles de Estados Unidos. El punto es que si llegase a usar un arma de este tipo, inevitablemente obligaría a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional a tomar una respuesta, a una acción frente a esto. No puede quedar impune. Perfecto. De hecho, desde Washington, hace solamente pocos días, habían advertido ya, y lo han hecho en ocasiones anteriores. Ellos han dicho que un ataque nuclear contra Estados Unidos sería el fin del régimen de Corea del Norte. ¿Cómo se analiza esto? Sí, claro, cuando nosotros revisamos el mapa, y tú también lo comentábamos, decíamos que Estados Unidos finalmente tiene más poderío nuclear que Corea del Norte. ¿Cuál es la relevancia finalmente entonces? ¿Por qué son tan importantes estas amenazas, pese a que en número son menores, ¿no? Básicamente, lo que está haciendo Norcorea es tratar de generar una crisis a partir de la cual establecer una mesa de diálogo con Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. Hay que recordar que Estados Unidos y Norcorea tuvieron un acercamiento primero en la cumbre de Singapur de 2018 entre Kim y Donald Trump, posteriormente en la fallida cumbre de Hanoi de 2019 y después a mediados de ese año un encuentro en la zona desmilitarizada nuevamente entre Kim y Trump, con la expectativa de que eso podía significar el inicio del desmantelamiento del programa de armas nucleares norcoreano a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre la economía de Norcorea desde hace décadas. Sabemos que la cumbre de Hanoi fue un fracaso y desde ese entonces lo que Kim ha hecho ha sido aumentar esa amenaza, esa presión para obligar a Estados Unidos a sentarse a negociar. ¿Qué busca Norcorea con esto? En primer lugar, efectivamente, el levantamiento de esas sanciones para mejorar la situación de su economía, que es una economía muy pobre, pero que destina entre un cuarto y un quinto de su PIB al desarrollo de armas y que depende excesivamente de China. El 80% de las exportaciones van al mercado chino, que además son exportaciones muy básicas, no hay productos con valor agregado, y más del 80% de las importaciones provienen de China. Y lo que quiere Norcorea es abrir un poco su economía, pero no lo puede hacer con las sanciones. Y el segundo aspecto es lograr un tratado de paz con Estados Unidos. Recordemos que tras la división de la península en 1948 entre dos países distintos, en 1950 Corea del Norte invade Corea del Sur. La respuesta de Naciones Unidas en ese entonces fue crear una coalición multinacional, una coalición militar encabezada por Estados Unidos para ir en ayuda de Corea del Sur. Finalmente, en ese conflicto intervino China, respaldando a Corea del Norte, y el conflicto que comenzó en 1950 termina en 1953 con un armisticio, que no es más que un acuerdo de cese el fuego. Desde ese entonces no existe un tratado de paz, por lo cual muchas veces se dice que técnicamente ambas Coreas aún siguen en guerra.
¿Qué ganaría Norcorea con un tratado de paz? Establecer una relación más cordial con sus vecinos y con el entorno, le daría más tranquilidad al resto de la región del noreste de Asia, pero sobre todo Norcorea busca algo que es difícil que Estados Unidos conceda, que es el retiro de sus tropas desde Corea del Sur. Desde el fin de la guerra, Estados Unidos ha mantenido una presencia militar y hoy Estados Unidos tiene cerca de 28.500 efectivos aún en Corea del Sur. Perfecto. Preguntarte ahora, Alberto, ¿qué pasa con la incidencia que pueden tener finalmente organismos internacionales? Occidente condena inmediatamente esta semana el lanzamiento de Kim Jong-un. Dicen que viola finalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todo esto haría finalmente que la península fuera menos segura. Pero vemos cómo fallidamente hay también unos organismos incapaces de hacer frente, de controlar y disminuir estas amenazas. ¿Por qué pasa eso? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, la comunidad internacional y organismos como Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad, han sido incapaces de frenar el avance de Norcorea en el ámbito del desarrollo de un programa de misiles balísticos y de armas nucleares. Se supone que las sanciones económicas sobre Norcorea deberían haber impedido eso, pero durante años se ha demostrado que cada vez Norcorea parece seguir avanzando a mayor velocidad. Y eso es producto de ayuda china. Ahora estamos viendo una relación mucho más estrecha entre Corea del Norte y Rusia. Y también que Norcorea ha establecido una serie de redes para obtener financiamiento que incluyen hackeo a cuentas bancarias, incluso en un país como Chile, y otras formas de obtener dinero para mantenerse a flote. En ese aspecto lo que vemos es que técnicamente las sanciones han fracasado. Y por otro lado, tomando en cuenta que en el Consejo de Seguridad China y Rusia tienen una posición favorable a Norcorea, va a ser muy difícil aprobar una resolución que aumente estas sanciones o vaya incluso más allá. Por lo tanto, al menos dentro de la ONU es muy difícil sacar algo que permita frenar a Norcorea en este proceso de carrera armamentista prácticamente imparable. Claro, entendiendo que dos de esos países son finalmente los que tienen opción de veto, ¿no?, para poder frenar todas estas medidas. Preguntarte también ahora, yo creo que es la pregunta que se están haciendo muchos. Vemos estos misiles norcoreanos. El 2022 también se registra una cifra récord. Ahora es el misil más poderoso. ¿Qué tanto aumenta esto las tensiones? ¿Qué posibilidades hay de un escenario que finalmente se termine en una guerra nuclear, en enfrentamientos reales más allá de estos lanzamientos? ¿Es posible? ¿Se busca evitar? ¿Por qué? La estadística cero no existe, pero lo cierto es que de momento nadie querría una guerra nuclear, incluyendo a Corea del Norte. No hay que olvidar que, por ejemplo, la distancia entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y Seúl, la capital de Corea del Sur, es de apenas 200 kilómetros. Es un poco menos que la distancia entre Santiago y Talca. Por lo tanto, el uso de armas nucleares inevitablemente afectaría también a Norcorea. Tampoco hay que olvidar que Norcorea está al lado, es un país vecino de China. Y China claramente está interesado en seguir aumentando su arsenal nuclear, pero no llevar esto a un escenario de una guerra abierta. No le interesa eso, sino usar las armas nucleares como un elemento de disuasión. Por lo tanto, en este instante, efectivamente hay declaraciones, hay gestos como este lanzamiento que tensionan la relación entre estos actores, pero la posibilidad de una guerra nuclear abierta todavía se ve lejana. Perfecto. Y es también, de hecho, el panorama que ha buscado evitarse, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, ¿no? Lo veíamos también en los números de Estados Unidos y Rusia acaparando cerca del 90% del poderío nuclear mundial, donde buscan también evitar este escenario finalmente. Claro, porque en el fondo aquí lo que vemos es un juego de amenazas en muchos aspectos. Todos quieren aumentar su arsenal nuclear. Sabemos que las dos grandes potencias han ido bajando esos arsenales desde los tiempos de la Guerra Fría. Pero, por ejemplo, China y Norcorea están avanzando en aumentar el número de cabezas nucleares, como una manera de que el resto de la comunidad internacional, entre comillas, sobre todo en el caso de Norcorea, los tome más en serio. Ya con 2 o 3 cabezas nucleares me parece que es importante tomar en serio cualquier país. Pero el punto es el costo de eso. Se mencionaba aquí que en caso de que Norcorea utilizara o amenazara de manera concreta en términos nucleares a Estados Unidos ha dicho que eso acabaría con el régimen de Norcorea. No sabemos qué implica eso, una respuesta nuclear, una respuesta militar convencional. No es fácil una acción militar en Corea del Norte. Esto no es la invasión a Afganistán en el 2001 o de Irak en el 2003. Norcorea está al lado de China, está dentro de su esfera de influencia y Estados Unidos lo sabe, Norcorea lo sabe y juega con eso. Sabe que de algún modo está bajo el paraguas de la protección de China. Y ahí hay un límite que ninguna de las potencias quiere que se transgreda. Perfecto. Por último, para preguntarte, nos quedan solamente un par de minutos. Claro, justamente tú hablabas de todo lo que busca Corea del Norte, ¿no? Esta respuesta por parte de Estados Unidos. ¿Tú crees que llegan a un punto de encrucijada por parte de Washington o no todavía?
Es complejo. Estados Unidos tiene la atención puesta en Ucrania y en la guerra entre Hamás e Israel. También estamos a puertas de un año que va a ser muy importante porque va a ser un año electoral. Por lo tanto, lo más probable es que Norcorea sea un tema que esté más abajo en la lista de prioridades de la Casa Blanca, cosa que no es lo que quiere, evidentemente, Kim Jong-un. Perfecto. Muchas gracias por toda esta conversación tan importante. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por estar acá en Frontera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien.